Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva como cada lunes aquí en la noche de C5N. Bueno, agradezco no solo la solidaridad de mis compañeros de Duro de Domar, sino también la de infinidad de instituciones y colegas, muchos colegas de la colectividad judía que se solidarizaron conmigo. Por supuesto, quiero nombrar al CIPREVA, al Sindicato de Prensa, un respaldo indispensable, al AFOPE, al Foro de Periodismo Argentino, que también hoy se comunicó conmigo. La verdad, por lo que a mí concierne, hasta ahora por lo menos, para opinar sobre un discurso como el que dio el presidente de la AMIA, además que arremetió contra el feminismo, contra UNICEF, contra la Cruz Roja, contra los organismos de derechos humanos, hablando de los 30 años de la AMIA, en un acto de recordación, mezclando todo, a mi juicio, para encubrir a los responsables de aquel atentado y para sintonizar la onda de quien estaba presente, el presidente Javier Milei. Pero por criticarlo, que a uno lo acusen de terrorista, bueno, francamente mueve a risa. Ni un minuto más le voy a dedicar a este episodio, pero nuevamente quiero agradecer tanta solidaridad, tanto acompañamiento, que no muestra otra cosa que, bueno, la escasa representatividad de dirigencias comunitarias como la de la colectividad judía, ¿no? En este caso, la DAIA y la AMIA concretamente. Pero hoy vamos a hablar en un ratito de economía con Martín Guzmán, exministro de Economía, que dice que los pasos que viene dando el gobierno de Javier Milei son pasos hacia la dolarización. Es una opinión que diverge de los demás economistas críticos del actual modelo, así que en un ratito lo vamos a charlar en profundidad. ¿Puede ser que todo este descalabro que se está viviendo en términos financieros, este tembladeral de medidas anunciadas entre gallos y medianoche, en fin de semana, desde Estados Unidos, por Twitter y demás, puede tener que ver con eso? ¿Puede haber un plan detrás del caos que vemos día a día en la economía, con una recesión rampante, además, que ya está haciendo volar el desempleo y ya pulverizó los ingresos? Bueno, un ratito con Martín Guzmán. Y un informe especial también en La Ley de la Selva de hoy, que está hasta las 0:30, recuerden ustedes, la usura en los barrios populares, la otra deuda. Además del endeudamiento del Estado Nacional, ¿qué dimensión tiene el endeudamiento de las familias, de las personas que, luego de haber sentido el cimbronazo de la estampida inflacionaria de este primer trimestre de 2024, ahora empiezan además a pagar intereses usurarios por la deuda que toman para intentar mantenerse a flote con su tren de consumo, por más humilde que sea? En un ratito, Diego Mora, nuestro economista poderoso, va a desplegar ese informe con nosotros. También Gabriela Vulcano va a hablar sobre la interna que estalló en el oficialismo a partir de la visita a genocidas de 6 legisladores, de 6 diputados de La Libertad Avanza. Todo esto en la edición de hoy de La Ley de la Selva. Ahora, hablemos un cachito del ministro de Economía, Luis Caputo. El ministro está desenfrenado. Se entregó a lo que para mí es un comportamiento muy parecido al que tuvo antes de caer preso Leonardo Cositorto. ¿Se acuerdan? El estafador de generación Zoe, el hombre que en abril de 2022, ya hace 2 años y pico, que está preso, cayó en un local de Belgrano donde se empezaron a agolpar sus acreedores y él todo el tiempo iba por más. Cuando le exigían explicaciones los que habían invertido en sus emprendimientos, en Zoe Cash, en Zoe Barbería, en Universidad Zoe, ¿se acuerdan? Todo un entramado societario que tenía, en el cual había puesto muchísima gente, mucha plata. Bueno, él lo que llegó a hacer, incluso ya estando detenido, era pedirles más dinero. Todo el tiempo doblaba la apuesta, porque así funcionan las estafas piramidales, además. Con lo que pone uno, se le paga a los que exigen el interés prometido al inicio. Bueno, Caputo está en una fase similar. Anunció hace ya 3 semanas, anunció que el gobierno iba hacia la emisión cero,
que ese iba a ser el final de los problemas de la Argentina, que ahora sí, con la ley bases en el bolsillo, con el paquete fiscal aprobado, que ahora están reglamentando, el gobierno estaba listo para el rebote en B de la actividad económica, de la economía real. Bueno, nada de eso pasó. Esa conferencia de prensa que había generado muchísima expectativa en el mercado respecto de qué iban a hacer con el cepo, ya resuelto algo que al mercado le gusta, que es el ajuste fiscal, terminó en un tembladeral financiero del que todavía no salimos. Hoy bajó unos pesitos el dólar blue, pero se mantiene arriba de los 1.430 pesos. Y además hay una brecha nueva en este mes de julio, la brecha entre los distintos paralelos. Ahora vamos a profundizar sobre esto, pero que uno pueda hacer un rulo en cuestión de 24 o 48 horas, cambiando $5.000 en el crocante, luego ir al dólar bolsa y hacerse de los mismos dólares, y con esos 5.000 de inversión inicial generar una ganancia inmediata de 500.000 pesos, no es normal. Cuando se abren esas brechas, esos negocios, algo empieza a crujir, como pasaba en el gobierno anterior, cuando la gente se había habituado, en algunos casos mucho de clase media, a comprar los dólares ahorro para ir luego a venderlos al paralelo con una ganancia importante. Bueno, hoy hay un montón de esos negocios y aparecen además los que compran dólares subsidiados en el mercado financiero, subsidiados con la tuya, subsidiados con lo que después, encerrado, acorralado por la suba de todos los dólares paralelos, el gobierno anunció como parche del parche. Cuando estaban en Idaho, en el retiro con magnates, Caputo y Milei, sacaron de la galera un nuevo anuncio, que era que no iban a emitir más pesos para comprar reservas. ¿Se acuerdan que lo explicamos la semana pasada con dibujitos, por si no se entendía cómo eso termina asfaltando una autopista hacia la fuga? Bueno, esos que están celebrando esa autopista son los mismos que después vendieron los bonos de la deuda, porque dijeron, pará, nos están dando dólares subsidiados con la reserva, pero ¿cómo vamos a cobrar los bonos en dólares que vencen a partir del año que viene? Entonces salió el parche del parche del parche. Y por eso digo que está en fase cositorto. Porque el domingo, apenas una hora y media antes de que jugara Argentina la final, anunciaron que iban a comprar por adelantado los dólares para pagar los vencimientos de intereses de inicios de 2025. Para calmar a esos que empezaban a vender bonos y hacían volar el riesgo país. ¿Cuál fue el resultado? Otra vez, ninguno. Lo que consiguieron fue que le preguntaran a esos mismos acreedores, pará, ¿estás comprando los dólares para los vencimientos de intereses? ¿Y los de capital cómo los vas a pagar? Claro, son preguntas que se hace cada vez más gente, a pesar de que lo que no se dice es a quién está rescatando Caputo. ¿A quién está salvando cuando hace bajar los financieros paralelos de los 1.400 y pico, casi 1.500 que habían tocado aquel viernes antes de la final de la Copa América, con reservas del Banco Central interviniendo sobre el mercado paralelo? A los que salva es a los ciclistas financieros que vinieron, cambiaron dólares a 1.300, compraron letras en pesos, como en aquella época de Sturzenegger en 2017, que compraban Levax, compraron letras en pesos que rinden poco, pero que en dólares son una buena, una jugosa rentabilidad en caso de que uno pueda comprar los dólares al mismo precio. Claro, empezaron a tocarle la puerta estos ciclistas a su ex colega Caputo, que trabajó en el Deutsche, que trabajó en el JP Morgan, que tenía una boutique financiera hasta asumir el año pasado, decirle, che, ¿cómo que ahora vale 1.500? Yo me perdí la rentabilidad de hacer bicicleta y encima salgo perdiendo. ¿Otra vez? Bueno, no. Ahí apareció el rescate. Ahora, el rescate es de muy, muy corto plazo y el problema es que los dólares en el Banco Central brillan por su ausencia. Atosigado por un montón de economistas que le señalan esto, que son de su palo, que son de la ortodoxia financiera, que apoyaron el gobierno de Macri, que están de acuerdo con el ajuste, pero que dicen, mira, esto no funciona. Caputo hizo su cover de el que apuesta al dólar pierde. Tuiteó esto el viernes, nuevamente a una hora febril, el jueves, cuando justamente habían cerrado el
el canje de los puts con los bancos. Los pesos emitidos son por compras en el MULC. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos, lo digo desde la primera entrevista, pero bueno, bla, bla, bla. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. En breve, dice Caputo, la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. Claro, más allá de que este gobierno había prometido que iba a prender fuego al Banco Central y que todos íbamos a ganar en dólares, que iba a dolarizar, y que ahora dice todo lo contrario, dice el peso va a ser la moneda fuerte, el peso lo sigue emitiendo el Banco Central. Es evidente la contradicción con aquel eslogan de campaña. Lo que dijo Caputo fue que el dólar va a bajar. Una temeridad que, bueno, en la que suelen incurrir muchos ministros de Economía cuando las cosas se complican. Por lo general no sale bien, por lo general terminan ridiculizados, pero Caputo sigue canchereando en Twitter. De hecho hoy le dijo tipejo al colega Ari Lijalad porque contó que en su declaración jurada el mismo Caputo tiene todas sus cuentas en dólares y en el exterior. Algo que valía la pena hacer notar, porque él dice que nosotros tenemos que vender los dólares para pagar impuestos, pero él los tiene a buen resguardo, no va a vender ningún dólar para pagar impuestos. De todas maneras, lo que parece haber enfurecido a Caputo, que salió, insisto, a vituperar contra un periodista que le estaba señalando algo de interés público, lo interesante es volver a su declaración jurada. Caputo entregó su declaración jurada en febrero, fuera de fecha, fue el último ministro que lo hizo, casi 3 meses después de asumir. Tiene una declaración jurada muy curiosa, donde hay inmuebles en la Argentina, 3 cocheras, 2 departamentos, 3 lotes y un campo rural sin vivienda, pero de los cuales 7 son 9 inmuebles. 7 de esos inmuebles miden 1 metro cuadrado, según la declaración jurada del ministro. Claro, el grueso, esos inmuebles están valuados a valor fiscal. Esto es algo que no hace solo él, ¿no? Hacen todos los políticos. Valuar a valor fiscal monedas por inmuebles que en realidad valen mucho más. Pero el grueso de su patrimonio es un patrimonio que está en Estados Unidos. Es curioso porque es un patrimonio que apenas alcanza para comprar una casa ni siquiera digo en los Hamptons, ¿no? Donde se suelen reunir los financistas de la talla de Caputo ahí en las afueras de Nueva York. Una casa modesta en Estados Unidos. Bueno, cuesta creerle a esa declaración, como cuesta creerles, insisto, a todas las de los políticos. Pero por algo se irritó tanto. Lo otro que hizo Caputo en esta fase cositortiana de su gestión fue el envío de oro a Londres. Algo que llamó muchísimo la atención que confirmara él mismo, en una entrevista televisiva muy amigable que le hicieron la semana pasada en La Nación Más. Claro, fue muy amigable, pero le preguntaron por esto, porque había una denuncia ya de la bancaria, del gremio de los bancarios. Mira, esto no se había visto, son los camiones de caudales del Banco Central. Es raro verlos, porque en general los camiones blindados que se ven son de empresas que proveen servicios a los bancos. Estos son los del propio Banco Central. Y estos son los que en 2 ocasiones, según la bancaria, salieron del Banco Central con un cargamento de oro valuado en unos 500 millones de dólares. Esto es casi la 10ª parte de toda la tenencia de oro que tiene el Banco Central. Se estima que tiene unos 4.500 millones de dólares, depende el día, la cotización. Pero salieron con destino a Londres para sacarles el jugo, según dijo el ministro. Dijo, es una mala inversión tenerlos quietos acá, es como un inmueble que uno no aprovecha porque no alquila. Esa es la visión de trader de Caputo, de la cual se mofa el Fondo Monetario, todos los macroeconomistas de la ortodoxia, incluso parte del gobierno, ¿no? Recordemos la tensión que hay con Federico Sturzenegger. La denuncia de la bancaria fue pública, hicieron un pedido de acceso a la información al propio Banco Central, detallaron las 2 fechas en las cuales se sabe que salieron estos camiones
de Reconquista 266 con destino a Londres. Le preguntaron quién decidió esto, qué comité lo dispuso, en qué momento exactamente de junio salieron los 2 cargamentos que están, bueno, obviamente lo saben los empleados del propio Banco Central, y emplazan, en función de la Ley de Acceso a la Información Pública, a una pronta respuesta en los plazos legales. Bueno, Caputo respondió antes de que se venzan esos plazos porque le preguntó Laje la semana pasada. Y dijo sí, los mandamos. Y fue una buena decisión. Habla de su socio en la financiera Boutique, de Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central. Ahora, ¿está seguro ese oro en Londres? Porque eso es lo que le pregunta la bancaria frente a la posibilidad de embargos. Claro, hubo embargos ya. Recordemos el caso de Venezuela, bastante reciente, en un juicio en el cual empezaron a quitarle el reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente en función de irregularidades cometidas por él, de la persecución a la oposición, bueno, todo lo que se va a dirimir este fin de semana en las elecciones en Venezuela. Decide la justicia británica que ese oro no le pertenecía más a Venezuela, que le pertenecía al presidente designado por Estados Unidos, Juan Guaidó. ¿Y qué hace? Le quita el acceso de esos, el doble de lo que mandó Caputo ahora a Londres. $1.000 millones que estaban almacenados en el Banco de Inglaterra. Claro, ese dinero Venezuela todavía no lo recuperó. Esto fue en 2020, hace 4 años. Y los propios economistas del PRO, por ejemplo, a los que yo consulté, me dijeron, y bueno, depende la jurisdicción. En Basilea, en el Banco Internacional de Pagos, en Suiza, quizás sería inembargable igual que acá. Pero en Londres ya depende de qué juez intervenga, de qué jurisdicción se acepte. Fíjense lo que posteó Héctor Torres, que fue director por Argentina en el Fondo Monetario en la época de Mauricio Macri. Antes había sido funcionario de la Baña también. Héctor Torres, en respuesta a alguien que le señala la posibilidad de un embargo, dice, buen punto. Espero que los retornos, o sea, este interés, este jugo que le quiere sacar Caputo al oro, compensen el riesgo de que el oro pueda ser embargado. El fondo Burford debe estar evaluando la posibilidad. ¿Cuál es el fondo Burford? El que enjuició a la Argentina comprándole los derechos de apelar a la justicia al grupo Eskenazi por la estatización de YPF. Este es un juicio que sigue vigente, en el cual Argentina está entrando ya en fases definitorias a que la intimen al pago de un monto que pondría en juego, en jaque, la estabilidad macroeconómica del país, pero que Burford debería, después de obtener la sentencia, intentar cobrar. Para intentar cobrarse, en su momento los buitres secuestraron la fragata en Ghana, recuerdan, ¿no? La fragata Libertad, el buque escuela, el buque insignia de la Armada. Bueno, ahora pueden tener un rehén más a la mano, fondos que tienen muchas más herramientas para intentar trabar embargos que los buitres de Elliot, ¿no? Los buitres que aquel momento avanzaron por ahí. En fin, Milei parece entregado a una sola apuesta, que gane Donald Trump las elecciones en noviembre, que sea presidente a partir de enero de los Estados Unidos y que el Fondo Monetario le dé otra carrada de plata como la que le dio a Macri. O al menos eso parece sugerir cuando se pelea con la gestión actual del Fondo Monetario. No le fue bien al gobierno jugando a la internita en el fondo, ¿eh? Nunca, ni a este gobierno ni al anterior. Ahora, fíjate lo que dice el director para América del fondo, de Rodrigo Valdés, en la entrevista que le dio el viernes de 2 horas a Alejandro Fantino. Ojo lo que está diciendo, Javi, ¿eh? Hubo complicidad del jefe de la misión del fondo con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del Banco Central eso. ¿Quién era el jefe de la misión del fondo? El que sigue siendo ahora. ¿Pero no te complica decir esto con el fondo? No, porque se tiene que saber la verdad. La gente tiene que saber la verdad. El jefe de la misión del fondo fue ministro de Economía de Bachelet, digamos, en el segundo gobierno, que causó el desastre que causó en Chile. ¿Estás hablando de Rodrigo Valdés? Sí, exactamente. No me voy a detener tampoco en la soncera de que Rodrigo Valdés
juegue para Sergio Massa ni para el gobierno del Frente de Todos. En un rato, en todo caso, lo hablaremos con Martín Guzmán, que ya está sentado en nuestro estudio. Pero Rodrigo Valdés apenas asumió en su cargo, lo primero que dijo cuando entró a una reunión fue: Argentina tiene que aceptar que es un país pobre. Lejos, lejísimo de este economista ser comunista, ser zurdo, como dijo Milei, ser del foro de Porto Alegre, no sé cuántas. Bueno, en fin. Lejos de un funcionario como él, del staff, un senior del Fondo Monetario, intentar ayudar a un gobierno de centroizquierda en contra de uno de ultraderecha, que además está ajustando como el Fondo Monetario nunca en la vida había soñado. Más bien lo que está pasando con el fondo es que, si bien ese ajuste se está dando así, el fondo se da cuenta de que en lo monetario y en lo cambiario, Caputo no da pie con bola. Y ya los que le dieron la montaña de plata a Macri decían que Caputo era un trader, lo escribió en un libro Alejandro Werner, y que no sabía nada de macroeconomía. Es lo mismo que piensa Valdés, lo mismo que piensa el staff del fondo, y esa es la tensión que intenta navegar Milei en aguas turbulentas con declaraciones como esta. Claro, Valdés, en realidad, es un funcionario de un staff donde la que manda es Kristalina Georgieva, pero la que también manda es Guita Gopinath, su número 2. Fíjate vos que lo de Valdés, las gestiones de Valdés, la propia permanencia de Valdés en ese cargo, fue ratificada por Julie Kozak, la portavoz del Fondo Monetario, incondicional de Kristalina Georgieva. Lo dijo el jueves pasado, no, el anterior, yo se los mostré el lunes pasado acá. Valdés es nuestro, a Valdés no lo mueve nadie. Claro, Kozak habla por Georgieva y Gopinath, que es más estricta todavía, habló a través de un tuit el día después de que Argentina salió campeón en la Copa América. ¿Qué tuiteó Guita Gopinath sobre las medidas de Caputo? Esto. Nada. El día después de que el secretario de Finanzas anunció la compra anticipada de 2.300 millones de dólares para pagar intereses en febrero, el día después del de después, o sea, 2 días después de que anunciaron un cambio copernicano en la administración del mercado cambiario y del esquema monetario, lo que hace la subjefa del Fondo Monetario es simplemente felicitar a Argentina porque salió campeón de la Copa América, además poniéndolo mal, ¿no? Pero lo que hay es una frialdad así, total, entre uno y otro lado. A lo cual Milei aspira a doblar el brazo cuando gane Trump. Del mismo modo que lo hizo con el staff del fondo cuando gobernaba Macri, el equipo económico de entonces. A ver, lo que preocupa al Fondo Monetario es lo mismo que preocupa a los acreedores, que las reservas del Banco Central se están agotando. Estas son las reservas netas, las que te voy a mostrar ahora. El gráfico es de la consultora P/Q. Esto es lo que admitió el vicepresidente del Banco Central en Wall Street la semana pasada, que las reservas netas son negativas y que se han hecho muy negativas en las últimas semanas a partir de los pagos de deuda, justamente, que retrotraen las reservas a la situación de principios de marzo. El gobierno se jactó de haber comprado muchas reservas, pero a esta altura hay liquidada apenas la mitad de la cosecha. Está toda levantada, la de soja, pero está liquidada apenas la mitad de la cosecha. Ritmo parecido al del año pasado, cuando hubo una sequía que se comió la mitad de los granos. Claro, no acumula reservas, se las gasta en deuda, sube el riesgo país, se las empieza a gastar ahora también en intervenir en los mercados paralelos financieros. Bueno, es lógico que al Fondo Monetario eso no le guste. El fondo quiere cobrar, ¿no? Puede resignar un poco de ajuste, puede resignar un poco de suba de tasa de interés, pero la acumulación de reservas en el Banco Central es lo que nunca va a resignar. Claro, Emanuel Agis, el autor de este gráfico, el informe que contiene este gráfico, escribió que el programa del gobierno, les leo textual, parece apuntar a construir un puente con los fondos del blanqueo para llegar a una negociación con el fondo, con el Tesoro de Estados Unidos bajo el control de Trump. Pero claro, dice, esto, si destraba algún crédito, sería recién a finales del primer trimestre de 2025. ¿Cómo llegar en este tembladeral hasta finales del primer trimestre de 2025? Bueno,
Dice Agis que mejorar el balance del central a costa de empeorar el del Tesoro, que es lo que hacen con estos tejes y manejes financieros, de pasarle la deuda de uno al otro, mientras se pierden reservas por el atraso del dólar, no parece la mejor idea desde el punto de vista de la estabilidad financiera y macroeconómica. Y remata, toca prepararse para un segundo semestre agitado. ¿Cuánto hace falta para dolarizar? Y de esto vamos a hablar muy en profundidad con Guzmán, que tiene una visión, como decía, distinta al resto respecto de si el gobierno está avanzando hacia allá o no. Bueno, está calculado en esta placa, en este gráfico. Efectivamente se licuó la base monetaria y la de los depósitos del Tesoro en el Banco Central. Esto está en millones de dólares, sí. Hace falta menos de lo que hacía falta en abril, ahora en julio. Fíjense ese 44.179 que está allá, acá, y el 36.630. Hace falta menos para cambiar por dólares lo que circula en la calle, pero hace falta más para cambiar los depósitos en pesos del sector privado. Hace falta más que al principio y hace falta casi exactamente lo mismo que en abril. Entonces, ¿cuál es el verdadero horizonte de este programa económico? Además del rescate de los ciclistas financieros a los cuales ahora con la nuestra les venden dólares subsidiados. Bueno, quizás lo sepamos, quizás no, porque Caputo, como digo, está entregado a un frenesí difícil de prever. Milei habló también de los que para él le quieren hacer un golpe de mercado. Mirá lo que dijo. Banco Macro ejecutó puts por el equivalente de 2 billones de pesos. O sea, es como si nos hubieran hecho una corrida de 2.000 palos verdes en un día, para que te des una idea. ¿Vos lo determinás, el significante que pones es corrida? ¿Te armaron una corrida? Claro, obviamente. Digamos, y es un banco que tiene clara alineación política. Estaban angustiados los del banco, ¿eh? Estaban como diciendo no nos entendieron, no lo quisimos hacer así, están angustiados porque corrieron, intentaron de sabotear al gobierno y les fue mal. Se van a quedar con eso hasta el 2027. No van a ejecutar un solo putz hasta el 2027. Bueno, digo, yo no les creo nada. Porque ese día que hicieron eso, dicen, no, nosotros tomamos la decisión el viernes. ¿Por qué no le informaste? No le informaron. ¿Por qué no la informaste? Dice un Milei más dirigista que nunca, ¿no? En el establishment, esta campaña contra el Banco Macro empieza a repercutir mucho, ¿eh? Le preguntaron, por ejemplo, a Guillermo Francos en un almuerzo muy elegante que tuvo con la cúpula de AEA la semana pasada. Estaba Pablo Roca, estaba Héctor Manieto, bueno, estaban los popes de la Argentina magnate. Le preguntaron, che, ¿hasta dónde va a ir esto? ¿Qué pasa acá? Bueno, Franco es muy diplomático como siempre, dijo, no, son escarceos. Pero hay banqueros que se preguntan por el Pacto de Mayo de Tucumán. ¿No era que la propiedad privada era inviolable? ¿O era la propiedad privada de todo menos los bonos sujetos a puts? Porque, en definitiva, fue una decisión privada la del Banco Macro. Disponer de los propios bienes no incluye... Bueno, es la pregunta que empezó a retumbar en un contexto de un malestar nuevo, que no existía, en un establishment que obviamente abraza muchas de las ideas de la ultraderecha, pero que empieza a resentirse un poquito por avances como este. Claro, hay oportunidades de negocios en la economía real que seguramente a mí y a ustedes del otro lado no se nos ocurrirían, pero que a alguna gente sí se le ocurren. Este joven emprendedor, por ejemplo, Augusto Marini, es financista de varios canales de streaming que están, bueno, ahora los canales de streaming están de moda. Tiene un canal de streaming muy exitoso que es Blender, pero acaba de lanzar otro que se llama Carajo. Un canal de stream donde hablan los militantes de la ultraderecha del gobierno, donde aparece como gran atractivo Alex Canigia haciendo señales, haciendo ruidos guturales, gestos obscenos, bastante difícil de entender, francamente, pero donde aparece también el Gordo Dan. El Gordo Dan es uno de los jefes de los grupos de tareas digitales
que tienen los libertarios en las redes para amedrentar opositores. Este es el que raja funcionarios, que la semana pasada le dijo a Julio Garro que se tenía que ir de deportes, que antes lo había hecho con Fernando Vilela. No tiene cargo en el Estado, sí lo tienen otros como John Doe, que gana, yo les digo los seudónimos de redes porque es así como se los conoce. Ese gana 3 millones de pesos trabajando en la Casa Rosada. Pero este canal, este streaming libertario, no tiene mucho éxito, la verdad no se lo mira mucho. Pero es interesante atar cabos para ver dónde están esas oportunidades. Augusto Marini, el muchacho que les mostraba antes, yo se los nombré cuando hablamos de la crisis misionera, porque es dueño de una compañía de telemedicina que se llama Alegra Med, que trabaja con el gobierno de Misiones gracias a las relaciones que supo tejer con Carlos Rovira, que brinda un servicio muy caro, por eso lo rechazaron prepagas, sindicatos y demás, pero que para él es un negocio muy rentable, en una provincia muy pobre, ¿no? Que vimos estallar por los aires hace un mes y pico. Bueno, Marini acaba de contratar a uno de los popes de la empresa de trenes de Javier Milei, de la empresa del Estado que administra los trenes metropolitanos. Este hombre se llama Javier Hibert, el que acaban de contratar. Javier Hibert entró al mundo ferroviario de la mano de Guillermo Dietrich. Guillermo Dietrich, cuando fue ministro de Macri, llevó a su gente, uno era Marcelo Orfila, otro era él. Después se quedó con las gestiones de transporte que en general respondieron a Massa en el gobierno anterior y terminó siendo un asesor importante del entonces presidente de Trenes, que era Martín Marinucci. Cuando llega Milei, lo ascienden, incluso barajaron ponerlo al frente de los trenes, quedó al final Adrián Luque, que misteriosamente sobrevivió al choque de trenes de Palermo, recordarán ustedes, el que se dio en mayo, que podría haber sido una tragedia tremenda si no hubiera sido en cámara lenta, por lo mal que andan los trenes justamente. Pero la pregunta es, ¿para qué lo contrató? Acá están viendo una reunión Town Hall que hizo el Cale Group, el grupo que encabeza Marini, que tiene los canales de streaming, que tiene la empresa de alimentos para mascotas que fundó su padre, Congo, que tiene un par de emprendimientos más, pero que el año pasado, de manera muy sorpresiva, se compró un taller ferroviario que era de unos rusos. En ese taller ferroviario laburan 200 personas. No se sabe bien por qué uno se compra un taller ferroviario, salvo que tenga un negocio asegurado en algún punto. Bueno, lo que ahora hizo Marini fue contratar a Hibert. Y lo que todos se preguntan en el mundillo ferroviario es, ¿estos son los que se van a quedar con los trenes? ¿Con los trenes metropolitanos? Porque el gobierno está obsesionado con privatizarlos. Cuando los privatizaron, no fue una solución, ¿eh? Fue igual de caro para el Estado y terminaron chocando en 11, bajo las manos de los siriglianos. Un desastre, recordarán ustedes. Pero, bueno, ahora parece que esta oportunidad que le sonríe nuevamente a un grupo empresario que sabe hacer negocios con el Estado, puede ser la vuelta de los privados al mundo de los trenes. Claro, a veces uno piensa que en gobiernos como este la única posibilidad de hacer dinero que hay es en las finanzas, pero no, algunos otros nichitos hay. Quédate que vamos a charlar con Guzmán. Martín Guzmán, ex ministro de Economía, gracias por venir a La Ley de la Selva. Un placer, gracias por la invitación, Alejandro. ¿Viste lo del oro? Estaba comentando recién la decisión del Banco Central de mandarlo a Londres. Hay mucha gente preocupada por esto. ¿Es riesgoso? A ver, primero hay una cuestión más general de cómo se hace política pública. Si vos pensás que estás haciendo algo que es bueno para la gente, ¿por qué no lo contás de forma transparente? ¿Qué es esto del oro yéndose a escondidas en camiones? Lo suben a un avión y recién cuando el representante del sindicato de los empleados bancarios es informado de que algo raro está pasando y presenta un informe de pedido de acceso a la información pública, recién ahí el gobierno empieza a reconocer que están haciendo algo en el oro. A mí sí me parece peligroso también desde un punto de vista del manejo de la economía, porque lo que dijo el presidente Milei, el día viernes creo que fue que dio una entrevista, fue que el gobierno ya tiene asegurado
un repo. Un repo es una cosa, es técnico, pero es como básicamente como empeñar la joya de la abuela. Claro, es un empeño. Es un empeño. Sí. Vos vas a la casa de empeño, pones el oro, te dan los dólares. En este caso, la casa de empeño es un banco internacional. Y el banco se compromete después a venderte el oro si le llevas los dólares. Pero si no tenés los dólares, te quedas sin oro. Si vos tenés certeza de que te van a entrar unos dólares en cierto momento y ahora no los tenés y necesitas en el medio usar dinero, bueno, puede tener un sentido. Pero aquí lo que se está haciendo es una apuesta más. Una apuesta que en realidad ni siquiera es una apuesta porque seguro que sale mal. Lo que dijo el presidente es que con este repo se asegura el gobierno enfrentar los pagos de la deuda del mes de enero. Y que eso va a generar confianza y que entonces lo que va a ocurrir es que en función de eso después el país va a volver a acceder a los mercados de crédito internacional para refinanciar la deuda. Pero imagínate ser un bonista posible para la Argentina, no un bonista actual, que tiene que decir si le da financiamiento a la Argentina y de pronto ves que el país tiene cada vez menos reservas, que se queda hasta sin el oro, que es como el último refugio, Claro. ¿viste? El fondo del fondo de la olla. Ya sin eso, y lo más probable es que al revés, salgas corriendo en lugar de decir yo ahora quiero prestarle a tasas bajas a este país. Pero además de la mala señal y además de lo oculto, que coincido, ¿no? Si fuera bueno, no hay por qué hacerlo de noche. ¿Crees que se los pueden quedar? ¿Que puede pasar como con Venezuela? ¿Qué sé yo? El caso Burford, el juicio contra YPF. Sí, eso no hay que descartar la posibilidad. Por supuesto que eso es poco probable, pero puede pasar. Son dos temas entonces. Uno es para qué lo usás. Claro. Que eso ni siquiera corres riesgos de embargo porque lo terminás rifando, terminás liquidando el oro muy rápidamente. Lo otro es el hecho de que lo sacaste del país y bueno, no tenés los mismos resguardos jurídicos que si está en el país. Obviamente que también si vos tenés el oro en el país no rinde lo mismo que si lo tenés afuera. Pero la disyuntiva hoy creo que para la Argentina es muy clara. Usar oro, rifar lo que te queda para acudir a que haya un shock de confianza y que se te reabran los mercados por eso, no tiene sentido. Y en este contexto donde hay litigios, yo tendría mucho cuidado. Espero que el gobierno haya mirado esto bien. No lo creo, Claro. pero ojalá que así sea. Vos venís diciendo, desde que emitieron los Bopreales, desde, bueno, enero, febrero, de principio de año, que hay pasos que da el oficialismo, inclusive lo dijiste respecto de estas últimas medidas medio improvisadas, primero un viernes a la tarde, después un fin de semana desde Estados Unidos por Twitter, que son pasos hacia la dolarización. ¿En qué sentido lo decís? Porque eso diverge de lo que dicen todos los otros economistas críticos. Nomás digo, estaba acá en La Plata, no en Estados Unidos. Hace bastante que no estoy en Estados Unidos. No, ellos anunciaron desde Estados Unidos. Ok, perfecto. Ellos anunciaron desde Estados Unidos una cosa, un fin de semana, que parece ser, a mi juicio, algo improvisado. Sí. Vos decís que no, que puede ser parte de un libreto. Pero ojo, mira, te voy a decir dos cosas. Primero, es cierto que hay un paper que escribieron el actual ministro de Economía y el actual presidente del Banco Central, Caputo y Bausili, cuando no estaban en el gobierno, que el paper dice la dolarización no es lo mejor del mundo, pero es la mejor alternativa para la Argentina hoy. El programa alternativo, que es el que en su momento Macri con Sturzenegger definieron, no lo queremos, no es bueno para la Argentina, y dicen cómo hacer para dolarizar, describen una serie de pasos, cuánto dinero se necesita, y si mirás lo que se está haciendo... Perdón, no un paper, un informe de Anker, de la un informe de la financiera consultora que tenían ellos. Sí. Si vos mirás lo que se viene haciendo, es casi todo va en esa dirección, con la excepción de aquello que el Congreso de la Nación no le dejó. Por ejemplo, dicen hay que vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y ahí se consiguen 4.000 millones de dólares. Me acuerdo, decía eso. Eso el Congreso le dijo no cuando se rechazó la ley Ómnibus. Pero yo no es que piense que hay un conjunto de genios maquiavélicos a escondidas pensando en un camino y que de pronto te lo tiran encima. De hecho, el presidente mismo hizo campaña con la dolarización. Lo que creo es que es tan desastroso este esquema para la economía real de la Argentina, que se terminan abortando todos los caminos alternativos. La dolarización es un fracaso del sistema. Eso es lo que es la dolarización. Pero entonces, ¿no crees que lo estén haciendo a propósito? Yo creo que, por un lado, está la idea, la tuvo Milei, la tuvo el ministro de Economía, otros en el gobierno piensan distinto, pero como esto no anda, lo que se está haciendo realmente le está generando un daño estructural al sistema productivo argentino. No hay una salida con el esquema actual, porque se hizo
esquema de políticas económicas que incluyó un ajuste tremendamente nocivo por la forma, por los contenidos, para el sistema productivo, que terminás siendo un fracaso político en cualquiera de las alternativas, por eso decanta en la dolarización. O sea, vos decís, puede llegar a querer dolarizar el año que viene para ganar las elecciones de medio término. Porque además, hoy salir del cepo es más costoso que hace 2 o 3 meses. Cada día que pasa, queda un día más lejos el gobierno anterior y queda un día más cerca de la próxima elección. Y cuando vos salís de un cepo, lo que te determina en qué lugar se ubica el tipo de cambio real es cuán fuerte lograste que esté la economía. Una cosa fue el 2002, que después de eso hay una recuperación muy fuerte de la economía, un sistema productivo que se recupera. Otra cosa es la salida del cepo de Macri, que el gobierno la vendió como un éxito, pero el sistema productivo reaccionó mal, terminamos con una corrida cambiaria. Y otra cosa es esto que es, te digo, lo peor de todo. Si salís del cepo con un país que es tanto menos productivo por lo que es el daño que se le está generando a la capacidad de conocimiento, a la infraestructura del país, terminás con un salto cambiario alto. Entonces eso políticamente es muy costoso. Por lo tanto, los veo poniendo todo en que gane Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, que en ese contexto yo creo que hay una alta chance de que una presidencia de Trump asista políticamente al gobierno de Milei y que use los dólares que se tiene para una dolarización frágil. Recién veía los números que mostrabas, que están muy bien esos números. Claro, ahí hay escenarios que son para una dolarización robusta, en donde vos lo que decís es cuántos dólares necesito también para cubrir a mi sistema bancario, tal que si la gente de pronto sus depósitos los quiere convertir en dólares líquidos y llevárselos a la casa, lo puede hacer. No, no hay para eso. O sea, que aún en el caso de una dolarización, es una dolarización frágil. A ver, para explicar bien eso, porque me interesa. Vos decís que el año que viene, ya agotado el atraso cambiario, ya en una recesión pasmosa en la que no haya un peso en la calle, la inflación frenada completamente, pero el gobierno aguantando el dólar como está acá ahora, sin importar nada, porque no habría tampoco dólares para importar, en un momento dolarizarían con un mega préstamo del Fondo Monetario, pero expropiando a los ahorristas. No. Lo que digo es, podría haber, si hay dinero del Fondo Monetario, en el caso que en Estados Unidos gobierna Donald Trump, no creo que haya la suficiente cantidad para dolarizar, para que el Banco Central se quede con muchas reservas en dólares para actuar como prestamista de última instancia. Si la gente que ahora dice sus depósitos que eran pesos pasan a estar dolarizados, quiere sacar los depósitos. Entonces, la discusión es sobre 2 temas. Primero, dolarización versus no. Yo creo que la sociedad argentina tiene que dar esta discusión. Estas cosas ocurren muy rápido. Cuando yo escucho, no, esto es inverosímil, no puede pasar. Hace 1 año y medio todo el mundo decía es inverosímil que Milei gobierne la Argentina. Y pasó. Y yo estaba trabajando en Estados Unidos cuando Donald Trump ganó la elección en el año 2016 y un año antes decía este personaje no puede ganar nunca una elección. Lo que pasa, y fue Martín, presidente. Lo que pasa es que Milei con el staff de colaboradores que tienen no pueden repartir siquiera las 5.000 toneladas de alimentos que hay en Villa Martelli. Llevar adelante una dolarización parece una tarea organizativa, logística, política, administrativa, fuera de su alcance. Obviamente que no hay que subestimar lo pobre que es el gobierno, desde el punto de vista de su capacidad ejecutiva. O sea, pero al fin y al cabo, cuando las vacas, cuando tenés un problema donde realmente el zapato aprieta, bueno, yo no me fijaría tanto en la capacidad operativa para definir las chances de que esto ocurra, sino en los factores de poder. Factores de poder dentro de la Argentina y factores de poder internacional. Ahora, cuando dice Caputo, van a tener que vender dólares para pagar impuestos, ¿no está archivando la dolarización? Bueno, pero se han dicho estas cosas, van y vienen en una semana, y al fin y al cabo yo lo que miro, lo que analizo es las medidas que se toman. Lo que hacen. Porque eso, primero, que me parece de muy mal gusto, decirle a la gente vas a tener que vender tus dólares para pagar impuestos, cuando la gente está sufriendo. Segundo, después él lo aclaró y dijo algo que conceptualmente es brutísimo. O sea, no, yo creo que hasta Sturzenegger debe dolerle la panza cuando lo escucha, porque el punto de lo que él dice es, si yo bajo la cantidad de pesos en la economía, el tipo de cambio real, no el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal es cuántos pesos necesitas para comprar un dólar. El tipo de cambio real es el valor real de los pesos o de los dólares. El tipo de cambio real se va a apreciar más.
Eso no existe. El tipo de cambio real es un cociente de precios, es un precio relativo. Es el precio relativo entre lo que el país le puede exportar al mundo, lo que produce, que se demanda en cualquier lado, y lo que el país produce para el mercado interno. En cualquier país del mundo, el tipo de cambio real es más fuerte, está más apreciado cuando tenés un sistema productivo más fuerte. Si vos tenés más productividad y el corte de pelo sale más caro en ese país. En Alemania el corte de pelo sale más caro que en la Argentina. Entonces, Caputo lo que está sugiriendo es, vamos a ser un país más productivo que otros que hoy están mucho más adelantados que nosotros, simplemente reduciendo la cantidad de pesos. Eso conceptualmente es tremendamente horrible, pero lo grave aquí es que si hacen política económica con esa visión, lo que termina ocurriendo es un descalabro otra vez en el mercado cambiario dentro de algún tiempo, como lo que vos contabas en tu editorial de prepárense para los meses que vienen. Hacia ahí va la Argentina. ¿Vos creés que van a terminar devaluando o que va a terminar primando esta alternativa que vos decís de aguantar hasta que Trump les dé el paquete? No, creo que el plan hoy es deportivo aguantar, hasta que alguien lo salve y siempre termina siendo lo mismo. En este caso, más deuda, que después es un enorme problema para la Argentina. Sí, por supuesto, de eso hemos hablado largo y tendido. Ahora, el gobierno lo que dispuso ahora, en ese raíz de medidas anunciadas desde Estados Unidos, es que van a usar reservas para aplacar la brecha entre el oficial y los paralelos financieros. ¿Quién empezó a hacer eso? ¿Ustedes no lo hacían? Eso lo hicieron prácticamente todos los gobiernos en las últimas décadas en la Argentina, de distintas maneras, en el tipo de cambio oficial o en el tipo de cambio paralelo cuando hubo brecha cambiaria. Lo que no se había hecho nunca es anunciar una regla específica. Eso no había ocurrido. Entonces el gobierno dijo, cuando el Banco Central emita pesos para comprar reservas, lo que vamos a hacer es usar una parte de esas reservas para retirar todos esos pesos de la economía comprándolos en el mercado del contado con liquidación, en el mercado paralelo de dólares. Entonces, bueno, lo inmediato es que baje un poco la brecha, pero al mismo tiempo lo que eso significa es que hay más dificultad para acumular reservas. Y todo el mundo ve eso. Y no es que en la Argentina hay ahora un sistema productivo que está explotando de lo virtuoso que es a partir de las medidas de Milei. Es una catástrofe. Ocurre lo contrario. Y lo que, por otra parte, a lo que apuestan, que es el RIGI, eso realmente es una economía de enclave. Eso hay que separarlo del resto de la economía. Con eso lo que quiero decir es que es como si fuera una economía paralela que al país no le queda nada. ¿Okay? Entonces no es que el país está generando más dólares, al mismo tiempo va a tener más dificultad en acumular reservas, y esto lo que genera es más inestabilidad cambiaria. La gente sufre eso. Ahora, en la economía forense que se está haciendo ahora de cómo llegamos hasta acá, qué hizo que gobierne Milei también, que en parte fue cómo terminó el Frente de Todos, todos peleados con todos y demás, se están echando culpas. El Frente de Todos y también los gobiernos previos, ¿sí? Juntos por el Cambio, que tomó la deuda con el FMI. Sí, está bien, pero el momento en el que se votó a Milei fue el año pasado, con 200% de inflación, con un desbarranque total de todas las variables y con mucha brecha, sobre todo. Ahora, vos sacaste la semana pasada cuando rescataron los puts, no me quiero poner técnico, los puts son algo muy técnico, pero vos sacaste un informe contando el origen de esos puts, que fue justo después de que vos te fuiste. No, eso no fue un informe público, fue una nota a gente de confianza. No. Queríamos educar sobre un tema importante para el diálogo privado. Pero es público. Pero es público. O sea, no lo sé, pero te lo puedo contar. Los puts es público que aparecieron con la gestión posterior a la tuya, ¿no? Con Batakis, que después vino Massa. Correcto. Ahora, Massa empezó a hacer algo que fue dejar que los exportadores vendan en el paralelo. Pese hizo eso de darles la garantía o el seguro a los bancos de que él les iba a recomprar los bonos. Cuando uno ve, cada uno le echa la culpa al anterior, ¿no? Y entre los anteriores también se terminan echando las culpas. ¿Quién es responsable de lo que pasó con la economía, con el peronismo, el último gobierno? No, creo que hubo, en primer lugar, hubo distintas etapas, con distintos momentos. El más duro al principio fue el de la pandemia, pero creo que hubo una imposibilidad de traducir una coalición de gobierno hecha para ganar en una coalición de gobierno hecha para gobernar de una forma ordenada. Entonces convivieron conflictos políticos con, además,
distintas visiones sobre cómo conducir la economía en un contexto en donde había un gabinete que estaba loteado, que las cosas eran muy horizontales, entonces hubo responsabilidad de todo el mundo, problemas de todos. Después hay un momento en que hay un cambio muy fuerte en la política económica, que es en el momento que marcás, que es a partir de que yo no continúo en el gobierno. Vos me preguntabas sobre el tema de los puts, que hoy está en la discusión pública. Sí. Es muy técnico, pero eso lo que es básicamente es un seguro a los bancos. ¿Pero eso fue la bomba de pesos de la que habla Milei? No. ¿Fue tan grave eso? La bomba de pesos la refieren a muchas cosas, ¿no? La emisión monetaria en general, Sí. hubo un aumento de la tasa de interés que también generó emisión, la emisión monetaria para asistir al Tesoro, que al principio en el 2021 fue bajando, en el 2022 siguió bajando, pero como el Tesoro empezó a pagar más intereses por su deuda, volvió a subir. En este caso, un put lo que es, si vos tenés un bono, sos un banco que tiene un bono del Tesoro, una promesa de pago. Ese bono cotiza en los mercados y el precio puede subir, puede bajar. Si baja, tu activo vale menos. Entonces lo que querés, si sos un banco, es que alguien te dé una garantía, que vos puedas decirle al Banco Central, esto que me promete pagar 100, si vale 90, yo igual quiero que vos me des los 100. ¿A vos te presionaban para que les des esa garantía? Eso es un lobby histórico. De los bancos. Que al menos ocurrió que ocurrió durante mi gestión. Bueno, la realidad es que no se hizo, porque el punto con eso es que de golpe podés tener emisión monetaria que impacta en la brecha cambiaria, impacta en la inflación y por lo tanto en el salario real de los trabajadores. Entonces alguien termina teniendo un seguro, que son los bancos, y otros pagan el seguro dentro de la economía, que son los trabajadores. Bueno, en un momento, durante 2 años y medio no se hizo, después se tomó la decisión de hacer. Quien la hace obviamente va a tener una defensa de esa decisión. Lo que te va a decir es, no, lo que pasa es que yo esperaba generar confianza de esa manera y que nunca se tuviese que ejecutar el put. El riesgo que puede pasar es que en algún momento te lo ejecuten, ¿Cómo le pasó y de a eso Milei? es de lo que se queja Milei ahora. ¿Para vos le están haciendo un golpe o se está victimizando? Bueno, pero él decía que todo el mundo era libre de hacer lo que quiera dentro de sus derechos. Claro. Y ahora se queja de que la gente ejerce sus derechos. Es contradictorio. Martín, gracias por venir a La Ley de la Selva. Un placer, Alejandro. Gracias. Ustedes quédense, porque en minutos nada más van a ver la trama de la usura en los barrios populares. Gente que se está endeudando para consumir lo mismo que consumía antes, pero que está pagando tasas altísimas. Y Gaby Vulcano nos trae además la nueva interna del oficialismo que generó la visita a represores condenados, a genocidas condenados, por parte de un grupo de diputados de La Libertad Avanza. Hasta las 12:30 estamos, quédate. Es la era del oxímoron y los libertarios más extraños del mundo están visitando a quienes privaron de su libertad a la Argentina durante 7 años casi en la última dictadura. Gaby Vulcano, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? La visita que hicieron un grupo de libertarios, puntualmente 6, a distintos genocidas, entre ellos a Alfredo Astiz, el más conocido de los que fueron a visitar, generó mucho revuelo en el gobierno y críticas cruzadas, desconfianzas que ya venían teniendo dentro del bloque de los diputados libertarios, pero también con la Casa Rosada. ¿Sabes qué, Gaby? Es saludable que aparezca ese cortocircuito, porque quiere decir que por lo menos alguien se da cuenta de la barbaridad que hicieron, ¿no? La pregunta que empieza a surgir, Ale, es ¿quién dio la orden? ¿Y quién dio la orden? Bueno, ahí todos se lavan las manos. Lo primero que empiezan a decir algunos diputados de La Libertad Avanza es a nosotros, aquellos que fueron, nos pusieron una combi desde la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estaba al tanto. Cuando consultás cerca de Menem, te dicen
Él no sabía de esta visita que se iba a hacer a la cárcel de Ezeiza. Había escuchado que había algunos diputados interesados en ir a ver las condiciones en las que estaban algunos detenidos mayores de 70 años, sin aclarar que esos mayores de 70 años de los que hablaban eran genocidas, son genocidas. Bueno, ahí trataron de despegarse desde el lado de Martín Menem. Algunos libertarios dicen, bueno, entonces, ¿quién dio la orden? Porque de estos 6 diputados que fueron, 5 son muy cercanos a Victoria Villarroel. Ahí está. No quería decir el nombre yo, pero pagaba 2 pesos, ¿no? Bueno, muchos de ellos, la mayoría son cercanos a Villarroel. Sin embargo, el que plantea esta idea de ir a Ezeiza es Beltrán Benedit, que es alguien que tiene muy buen vínculo con Menem y no es tan cercano a Villarroel. Ajá. Empiezan a generar ciertas sospechas dentro de estos diputados cercanos a Villarroel. Che, ¿no nos habrán tendido una trampa? Porque ¿cómo puede ser que quien hace el planteo, el ofrecimiento, a quien se le ocurre esta idea, es alguien cercano a Menem? Ahí empieza a haber alguna desconfianza por un sector de los libertarios y desde el lado de Villarroel dicen, bueno, no tenemos nada que ver. De hecho, Villarroel ni siquiera salió a hablar del tema ni a reivindicar el tema. Lo cierto es que 5 de estos diputados que fueron, que son cercanos a Villarroel, no hicieron más que lo que en el pasado hizo Villarroel. Recordemos que ella en algún momento había ido a visitar, según relatos de quienes militaban y estaban con ella en lo que era Memoria Completa, esta organización, que ella iba a visitar a Videla directamente. Antes de su muerte. Exactamente. Bueno, ¿para qué iba a ver a Videla? ¿Para qué fueron estos libertarios a ver a Astiz y a otros genocidas? ¿Para qué fueron? Básicamente fueron porque están pensando en la posibilidad de articular algún tipo de estrategia entre los genocidas y el Congreso, o una parte de lo que tiene que ver con la política, para no circunscribirlo al Congreso nada más, con la posibilidad de la prisión domiciliaria. Ah, para que salgan. Sí. Te diría que el primer paso sería ese, la prisión domiciliaria, porque si te vas un poquito más allá, directamente el planteo que hacen, y que lo ha dicho el propio Benedit en un chat interno, es que quienes están detenidos sin razón, por causas armadas, que son excombatientes que no hicieron otra cosa que pelear contra el marxismo subversivo, o con los subversivos, claro, con palabras textuales a las que utilizaban los genocidas. Macera, sí, exactamente, sí. Macera, Videla y demás. Lo que pasa es que sintoniza mucho con la retórica de 2024 eso, ¿no? Los zurdos, los comunistas. Así es. Ale, ¿y qué pasa con el resto de la oposición? Porque yo acá te decía, bueno, hay malestar en el oficialismo. Hay malestar en el oficialismo. Algunos de los libertarios dicen, tienen que dar explicaciones, lo lamentamos, aunque sean parte de nuestro mismo bloque, que den explicaciones y que el propio Menem se haga cargo. Estos son los libertarios en cuestión. Estos son los 6. libertarios en cuestión, estamos Benedit, hablando. El que nombraste, Guillermo Montenegro, este es de Villarroel. Déjame detenerme en Guillermo Montenegro un segundito. Guillermo Montenegro era la mano derecha de Villarroel, era la persona de mayor confianza. Están peleados, se distanciaron. Se distanciaron después de que Villarroel asumió como vicepresidenta por cuestiones personales. Ellos tenían un vínculo muy, muy cercano, al punto que él era uno de los que más impulsaba o más acompañaba a Villarroel en este discurso negacionista que suele tener la vicepresidenta. La otra persona es Alida Ferreira, que ya te voy a contar en un ratito porque no es la primera vez que se encontró con genocidas. Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci y también está acá María Fernanda Araujo. En el caso de Bonacci dice que ella fue engañada, que no sabía quién iba a ver. Espectacular. Trató de despegarse, dijo, espectacular, yo fui pero no sabía. Espectacular, es como el que lo agarra en la puerta del telo y dice, yo sí, no soy, ¿no? Sí. No era yo.
Una cosa alucinante. No puedo creer que lo que me estás contando. Sí, Bonacci decía, yo no sabía que iba a haber Astiz. Me enteré ahí que estaba para hacerle una visita a genocidas. Increíble. Ahora, Ale, ¿qué pasa con la oposición? Bueno, desde Unión por la Patria están pidiendo que se conforme una comisión especial para analizar el proceder de estos diputados y diputadas. Sí, descuento que el peronismo va a estar en contra. La pregunta es, los aliados del oficialismo, que son los que lo sostienen parlamentariamente, ¿se enojaron? Porque vos dijiste que en el oficialismo mismo hay enojo en la Casa Rosada. Exactamente, sí, se enojaron, Ale, o por lo menos empezaron a cuestionar y a pedirle a Martín Menem que dé algún tipo de respuesta institucional. Puntualmente el que lo hizo fue Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, que viste que ahora están en medio de una interna en el PRO, están distanciándose un poco del gobierno también en el marco de esta necesidad de mantener una identidad, como ellos dicen. Pero perdón, no importa, si es una excusa para pelearse, porque se quieren pelear para diferenciarse de cara a 2025, de todas maneras es una noticia, porque sin los votos del PRO no sacan ni una ley más. Y además, Ale, te adelanto que ya me dijeron desde el PRO que al gobierno ni se le ocurra pensar en un indulto porque no va a tener ningún tipo de apoyo por parte del PRO, que eso está totalmente descartado. Se están anticipando incluso a un escenario del que creen que puede llegar a venir por parte del gobierno esa idea y que están queriendo hacer una especie de globo de ensayo con estas visitas a genocidas. Interesante. ¿Qué pasa con el radicalismo? ¿El radicalismo está dispuesto a acompañar esta comisión especial donde podría plantearse la remoción de estos 6 diputados? Bueno, te va a sorprender, Ale, esto que te voy a decir, porque es donde están más reticentes a acompañar. Rodrigo de Loredo está mirando a ver qué hacen en la Casa Rosada, qué dicen en la Casa Rosada, hasta dónde realmente se va a ir a discutir este tema en el Congreso. ¿El radicalismo, decís, es el menos enojado, el que menos reaccionó a este escándalo? El radicalismo de somos la vida, somos la paz, somos el juicio de la Junta Militar, ¿es el cantito? Sí, así es, Ale. Si bien la Unión Cívica Radical sacó un comunicado, el partido que conduce Martín Lustó, otra cosa es lo que pasa en el Congreso, que es donde se está queriendo discutir y ver si es necesario remover a estos 6 diputados, darle algún tipo de respuesta a esto que hicieron. Estamos hablando de 6 diputados que fueron elegidos democráticamente y fueron a ver a genocidas, entre ellos Astiz. Ale, vale mencionar el caso tanto de Ricardo Bussi en su momento, no sé si te acordás, en 1999 y también en 2005 de Luis Abelardo Patti, que los dos tanto en el 99 como en el 2005 fueron electos diputados y no pudieron asumir porque tenían acusaciones por delitos de lesa humanidad y la Cámara de Diputados no los dejó asumir. Bueno, ahora estamos hablando de diputados que fueron electos democráticamente y están yendo a ver a esos genocidas. ¿Qué pasa en ese sentido con, bueno, es la primera vez que van? ¿Es algo nuevo? Porque, como decíamos, Ale, el discurso que tuvo tanto Milei como Villarroel durante la campaña electoral era un discurso negacionista. Perdón, un esto discurso... debe constar en actas de las prisiones donde están, ¿no? Deberían contarlo porque es una información de interés público. Sí, algunos lo que dicen es, Benedict ya había ido a ver a Astiz este año, antes del 11 de julio. ¿En el Congreso dicen eso? Sí, había tenido un encuentro, pero lo que sí sabemos, o lo que sí pudimos certificar, porque una de las propias diputadas lo cuenta en el chat que tienen los diputados libertarios y pudimos acceder a esa información, es que habían ido a Campo de Mayo en marzo, 2 de ellos, Benedict 1 y la otra es la diputada Alida Ferreira. Perdóname la ignorancia, ¿en Campo de Mayo hay detenidos también? En Campo de Mayo hay detenidos
genocidas, Sí. Y fueron a ver a algunos de ellos. Acá está lo que escribió la diputada Alida Ferreira en este chat. Dice, porque cuando se empieza a saber lo de Se arma el escándalo. Ezeiza, Sí. empiezan a decir quién filtró esta información y ella dice en este chat, yo tampoco paso información del bloque, le responde a otro diputado. De hecho, ya hicimos otra visita humanitaria, así llaman la visita a los genocidas, en marzo a Campo de Mayo. Fuimos Beltrán, yo y 2 acompañantes, y abajo, que no sé si se llega a ver, dice, y nadie supo. Nadie se enteró. Impresionante. Como diciendo, yo la hice bien, ¿no? No agité el avispero. Claro. Qué impresionante. No dijimos nada en ese momento. La duda que empieza a generar esto, tanto dentro del oficialismo, por parte de algunos que están a disgusto con esta situación, como por parte de la oposición, es hasta qué punto el gobierno de Javier Milei acompaña esto, porque hasta ahora dicen son actos individuales. Claro, sí. La típica respuesta de alguien que tampoco puede dar una explicación, ¿no? Lo hizo a título personal. Lo dice Adorni día por medio, más o menos, el vocero presidencial. Lo que pasa es que un diputado no habla a título personal. Cuando va ¿no? lleva adelante un acto de este tipo, es un acto político. Sí, es un acto político y no es un acto político cualquiera, además, ¿no? Claro. No estamos hablando de cualquier tema, sino de un tema de suma gravedad. No es que sea su familiar, que alguien le esté negando visitas a los genocidas que, bueno, le negaron sus derechos humanos a mucha gente que tuvieron en cautiverio, secuestrada, le niegan todavía hoy su derecho a la identidad a todos los niños que fueron sustraídos de sus familias, pero ni siquiera es esta una visita de esas, que podría ser humanitaria, son políticos visitando a genocidas, ¿no? Exactamente. Obviamente que cualquier persona que está detenida puede recibir visitas de sus familiares, visitas de sus abogados y también de quien considere que es una persona adecuada para que lo vaya a visitar. En este caso, los genocidas dieron el ok para que estos diputados vayan a visitarlos. Eso hay que aclarar que es casi una obviedad, pero que los genocidas, en este caso, tenían que dar el ok, el visto bueno para que estos diputados los vayan a visitar. No fue algo que se armó, te diría, de manera rápida, porque algunos lo que decían es, che, después del 9 de julio la vieron a Villarroel arriba de el tanque y el 11 los fueron a visitar. Ya se venía trabajando desde antes esto. Y Ale, algo más para terminar. Sí. Hay algo que algunos también se preguntan y que tiene que ver con algo que te mencionaba antes, que tiene que ver con la posibilidad de un indulto. Consulté en la Casa Rosada, me dijeron no hay ninguna chance de un indulto, quienes están detenidos tienen que cumplir la pena, en todo caso se tienen que discutir algunas otras cuestiones y ahí vuelven con un discurso que de mínima es el discurso de la teoría de los 2 demonios, queriendo equiparar a los actos de las organizaciones armadas con el terrorismo de Estado, pero hay algunos en la oposición y en el oficialismo que tienen dudas de que efectivamente este no sea el primer paso para ir directamente a un indulto en el futuro. Gracias, Gaby. Completísimo y estremecedor, por otra parte. Ustedes ya mismo van a ver algo más estremecedor. ¿Cómo se están endeudando quienes no llegan a consumir lo más elemental? Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
Me acompaña nuevamente Diego Mora, nuestro economista, en referencia del Observatorio Villero de La Poderosa. Gracias, Dieguito. Buenas noches. Buenas noches, Berco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mi colega, economista, trae un informe sobre algo que a mí me interesa desde el minuto 1 que empezamos a laburar juntos. Cómo se está endeudando la familia entera en los barrios populares. Sí, en general el tema de la deuda es algo que a todas las familias en el último tiempo lo ha afectado un montón. Quien no tenía deuda ahora tiene deuda, quien ya tenía deuda tiene mucho más deuda. Y en un contexto general en donde el costo de vida se ha alejado mucho de los salarios, ese salario que no alcanza y que percibe muy por detrás a ese salario mínimo en los sectores informales, no alcanza. Y la deuda se presenta en ese caso como un mecanismo para poder acceder a un montón de bienes básicos, claro, que son artículos del hogar, indumentaria, electrodomésticos, incluso alimentos. Ahora, lo que vos me contaste apenas empezamos a trabajar juntos es que este fenómeno adquiere características distintas a las de la clase media. ¿Cómo es eso? Exactamente. Dada la desigualdad de los ingresos, el mercado de crédito está fracturado, está segmentado. Esto es, hay un sector que está formalizado, bancarizado, suelen ser los bancos y están bajo la órbita de lo que es el Banco Central y sus regulaciones, pero luego hay dos partes más que no están dentro de esta órbita, que son, por un lado, las proveedoras de crédito, que no son financieras, que se dedican más bien al comercio. Dentro de esto encontramos, por ejemplo, las fintechs, las billeteras digitales, que no tienen como principal ocupación brindar créditos. Mucha gente endeudándose con Mercado Pago. Sí. Y también una segunda parte que es más bien informalizada. Son préstamos informales, generalmente pequeños, que se dan dentro de una dinámica, dentro de un barrio popular. De confianza, digamos, como del prestamista que después te viene a buscar si no le pagás. Exactamente. Dentro de esto, los sectores no formalizados y los sectores no financieros generalmente tienen condiciones menos favorables de crédito. Esto es, tasa de interés muchísimo más alta y una mayor exposición a lo que es el crédito. Esto quiere decir que el crédito es mucho más grande que los ingresos que tienen estas familias. Entiendo. Bueno, ¿cuán endeudada está y con quién la clase popular hoy en Argentina? En junio de este año, el Observatorio Villero llevó adelante un reglamento de ingresos y estamos un poco sacando los primeros resultados preliminares para tener un margen de referencia al ingreso promedio por la ocupación principal. Lo mismo que publica el INDEC, sí, es 185.000 pesos en un barrio popular. Esto es 20% por debajo del salario mínimo vital y móvil. Por eso siempre decimos que es un salario representativo de lo que se cobra en un barrio, pero siempre se lo percibe por detrás, incluso en este último tiempo que no ha tenido ninguna actualización. De las personas que ustedes entrevistaron, ¿el 63% debe fiado o de los que tienen deuda el 63% debe fiado? En la placa anterior... En esta, sí, la que se está viendo en pantalla ahora, que es esa. Exacto. El 40% de los hogares tomó deuda en el periodo, pudo acceder a tomar deuda, que también es una cuestión que no hay ese acceso. Es muy difícil acceder al crédito. Y la manera en la que se accede, se complementan las distintas maneras, por eso los porcentajes no suman 100%, pero principalmente es fiado. Es claro, decir, hay gente que está endeudada con el comercio que le fió, también con el prestamista y por ahí también con la tarjeta de crédito o con la billetera virtual. Exactamente. Los que acceden a tarjeta de crédito es un porcentaje bastante chico. Si tomamos todos los hogares, es 1 de cada 10 puede acceder a tarjeta de crédito, que suele ser quienes tienen ese empleo en relación de dependencia, sí, en blanco, sí, y el resto tiene otras maneras de acceder al crédito para acceder a estos bienes que son tan necesarios y que generalmente con el salario no alcanza a llegar. Entiendo. O sea, 4 de cada 10 deben algo. De ese universo de 4 de cada 10... el fiado manda, pero las otras, bueno, también son representativas. ¿Cuánto pagan de interés? Que eso también es importante. Exacto, principalmente fiado. Quiero hacer una aclaración ahí porque generalmente de mes a mes el comerciante lo que se cobra es el aumento, es decir, la inflación del periodo es lo que termina pagando quien se endeuda fiado porque si no el comerciante no puede reponer. Claro. Lo podemos reflejar en lo que es la inflación de alimentos. En los últimos 12 meses en promedio fue un 12% por mes. Obviamente ahora está bajando, pero en promedio, mirando la historia, generalmente los alimentos aumentan más que la inflación general. El resto de los prestamistas tienen particularmente condiciones muy variables, lo que son prestamistas de barrio. Para eso trajimos 2 testimonios, un poco para ilustrar cómo se da eso, pero las condiciones pueden ser de pagar de un 100% de mes a mes, es decir, pido 100.000 pesos y al mes siguiente tengo que devolver 200.000 pesos. Las visitas son semanales, quincenales y también hay una modalidad que es la retención de tarjetas de programas sociales, como puede ser la tarjeta alimentar, la UH, como las modalidades que se encuentran en los barrios populares. Para. ¿Cómo es eso?
de forma de garantía, estos prestamistas toman esas tarjetas para poder dar el préstamo. Las tarjetas que se supone que son de acceso universal para los alimentos, para los hijos, eso también existe y sucede. ¿Y es relativamente masivo? ¿Ocurre bastante? De los que tomaron deuda, el 10% en el mes de junio tiene esta modalidad de prestamista del barrio. Un 40% sí tiene esta modalidad de préstamo del barrio, que es el que se suele dar, pero es de un momento en el tiempo, no estamos viendo la trayectoria. Hay hogares que ya pasaron por ahí que no quieren volver. Claro, entiendo. Bueno, antes de ir a los testimonios, los intereses tenés, ¿no? Sí, ahí están las tasas de interés, los costos financieros totales máximos que tiene cada entidad. Ahí tenemos Mercado Pago. Un caso de ejemplo, testigo que vinimos a traer es el caso de Coppel, que es algo que llega mucho a los territorios y también es donde han plantado campañas de promoción de sus tarjetas de comunidad. Yo lo pienso en la Villa 2124, que es donde vivo, y se vio muy fuerte las campañas, particularmente antes de la pandemia, antes de que tuvieran algunas regulaciones en cuanto a la publicidad, y también en muchas villas de zona sur. Perdón, ¿qué es Coppel, Diego? Coppel es una tienda de electrodomésticos. Eso aparenta en principio, pero su principal fuente de actividad es otorgar préstamos para que la gente compre en su propio comercio. Vende electrodomésticos, indumentaria, generalmente, y bueno, las tasas que tienen son estas que tenemos acá. O sea, ese 1.032% es el costo financiero total efectivo anual, quiere decir que uno termina pagando 11 veces lo que valía de lista el electrodoméstico al principio. Exacto, esto es para línea de préstamos personales. Solamente pidiendo 1 millón de pesos a 28 días, terminás pagando 1.250.000 pesos. Solo 28 días, que es algo que generalmente con tarjeta de crédito ni siquiera te lo cobran. ¡Wow! Impresionante. Bueno, ahí hay otras fintech también anotadas. La de Ualá, un banco, el Banco Galicia, el Banco Nación. Claro, están comparadas las tasas de interés anuales de la banca tradicional al final de la placa con lo que pagan en los barrios populares, ¿no? En la última placa vemos lo que son las tasas mensuales, que quizás sí es más representativo. Los préstamos no suelen llegar a un año, suelen ser plazos más bien cortos, que si se extienden es porque las familias no pueden pagar y se acumulan los intereses. Entonces ahí pudimos poner lo que es un préstamo en un barrio popular para reflejar lo que es ese 100% mensual, porque en el otro gráfico no entra si lo ponemos anualizado. Claro, es impresionante lo que estás mostrando, Diego. De verdad. Y además la comparación que haces con la tarjeta de crédito es correcta, porque el que usa una tarjeta de crédito, en contexto de mucha inflación, tiene 30 días de crédito, después si no pagás la tarjeta te faja, te mata. Pero esos 30 días los tenés. Vos acá estás pagando el 100. Quien acceda a tarjeta de crédito generalmente se puede cubrir de la inflación de esa manera, pasando esos 30 a 40 días, dejando su plata en cuentas remuneradas y puede cubrirse de cierta manera de la inflación. Cuando se vive en el día a día y cuando los ingresos son tan bajos, esa posibilidad no existe. Totalmente. Y se presentan estos nuevos actores que tienen estas condiciones. Entonces ahí se plantea un desafío. En el último semestre del año pasado se han otorgado 15 millones de créditos para tener dimensión de qué estamos hablando cuando nos referimos a proveedores no financieros, que bueno, está todo esto, están las fintech, están estos comercios que dan préstamos a sola firma, solo con el DNI, y es un universo bastante grande. La ley de la selva literal, ¿no? Porque son todos no regulados. Bueno, hay que decir algo acá, Galperín, Mercado Pago, hizo crecer mucho el acceso a las finanzas, si querés, un poquito más formales, no reguladas, pero un poquito más formales para la gente más pobre. Lo que podría hacer el Estado, ¿no? Si tomara estas herramientas en sus manos para aprovecharlas, que ello, como hizo en la provincia, cuenta DNI. Sí, en este caso hay un desafío para lo que es el diseño de política, así lo plantea la CEPAL en un informe que publicó en 2022 de cómo incluir a los sectores populares que necesitan ese financiamiento para acceder a esos bienes tan básicos, pero a la vez no exponerlos a esas condiciones de mercado que realmente asfixian a las familias. Claro, claro. Qué capo, Diego. Está buenísimo lo que trajiste. ¿Hay un testimonio además? ¿Lo vemos? Lo vemos. Vemos el informe de La Poderosa, dale. Vivir en pobreza es vivir endeudado. O sea, la pobreza estructural de un país es la misma que tiene en la villa, el barrio popular, que tenemos las personas que vivimos en estos lugares. En este último tiempo no estoy llegando a fin de mes y no me alcanza la plata. Yo conozco a una persona que es prestamista y hablé con ella, me comuniqué con ella y le pedí prestado plata. Utilicé para poder recargar crédito a la tarjeta, para poder llevar a mi hijo al jardín y para que
me quede para poder cocinar estos últimos días. La situación cada vez está más difícil, yo tengo 4 hijos, en lo que es pagar la deuda o darles de comer. ¿Cómo se dan los préstamos? Aquellas personas, por lo general mujeres, acceden a créditos barriales a través de la tarjeta AUH, a través de la tarjeta que le entregan al prestamista, y ese prestamista es el que le maneja el dinero a esa mujer, a esa familia. Pongo un ejemplo, ¿no? Ella, por ejemplo, me prestó 10.000 y yo le tengo que devolver 20.000. Si yo no le pago en tiempo y en forma, esos intereses van subiendo. Yo fui al banco a preguntar y me pidieron unos requisitos que, obviamente que yo no cumplo con esos requisitos, que principalmente es tener un recibo de sueldo. Volver a pedir para volver a comprar y llegar, y después cuando se cobra es pagar todo en tarjeta. Y vos decís otra vez lo mismo y volver a endeudarte y no... Y la verdad que eso no es vida. Bueno, cuando no podés pagar el préstamo, los prestamistas te mandan o apretar, te mandan a alguien diciéndote que tenés que pagar, y si realmente es imposible el pago, por lo general, si tenés una vivienda, esas casas también están como garantía con el prestamista barrial, porque es el que se queda entonces con la vivienda, porque te manda a desalojar. Tiene un sistema de apriete como lo tiene el tranza, el que vende merca, el que vende droga en el barrio. Son muy parecidos y a veces son los mismos. ¿Está cansado, Leoncito? ¿Tiene resaca del Día del Amigo? Uf, un montón. ¿Lo invitaron a ver Ópera Olivos? ¿Qué pasó? Sí, estuve viendo Estuve viendo El Barbero de Sevilla. Ah, mira. ¡Fígaro! 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 No me esperaba ver un león cantando ópera. Yo no esperaba verlo a Caputo viendo ópera y sin embargo... Mire, hay algo que creo nos rompe el bananómetro. Es el juego de logos de la nueva CIDE. Le voy a compartir la imagen porque es realmente llamativa. Fíjese que en el organigrama la Agencia de Seguridad Nacional tiene el logo de un águila calva, como la americana. Como Sturzenegger. No es por Sturzenegger, es una águila calva americana. Hay una pirámide con un ojo en el vértice como los dólares. Hay algo que se llama asuntos internos como en el FBI. Dígame, León. Sí. ¿Se puede ser más bananero que esto? Ay. No sea desagradecido, Berkovich. Agradezca que al menos pusieron algo de empeño y no dividieron a la CIDE en 5 áreas llamadas Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Tiene razón. hay que aprender a valorar lo que uno tiene. Claro. Bueno, la segunda es muy interesante y la protagoniza la diputada Lilia Lemoine. Yo sé que es una de sus favoritas. Mi preferida, Lady Lemon. Mírela. Es cierto que la selección de Francia es íntegramente de color. Es íntegramente, si bien hay un enorme número de franceses que son de origen africano, ¿no? Es muy llamativo que un país que es occidental y blanco actualmente tenga una selección de fútbol que más bien sería de un país africano. Bueno, Inglaterra lo mismo. Profunda. Claro. Es raro, ¿no? Porque le llama la atención. Lo quiso defender Enzo Fernández. Sí, más o menos, sí. Le llama la atención que en un país occidental y blanco haya una selección negra. Sí. Me parece que metió la pata, no sé. Bueno, digamos que a mí me llama la atención que el gobierno de un país democrático y vanguardia en la lucha por los derechos humanos esté conformado íntegramente por fachos, qué sé yo. No, bueno. Son cosas que pasan. Tiene razón. La tercera de las noticias bananeras de esta noche tiene que ver con la vicepresidenta de la Nación. Vicky Villarruel. Vicky. Sí. Me encanta. Me trajo 2 de sus favoritas.
el verde oliva y el Lady Lemon. Claro, claro, sí, es muy de la sabana, ¿no? El verde Sí, oliva. me gusta mucho. Bueno, la vicepresidenta había tuiteado que ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha. Ajá. Ahora, Milei, Karina Milei, tuvo que ir a pedirle disculpas al embajador de Francia. Ajá. Qué lío que hay en el gobierno, León, ¿no? Y tiene razón el presidente. Usted sabe que dijo que las cuestiones deportivas se tienen que resolver de manera deportiva. Así que se viene un mano a mano de Karina y Villarroel en un ring en el Luna Park. 12 rounds. Caputo ya está levantando apuestas. Como le gusta la timba al ministro, ¿no? Le encanta. Gracias. Se están de- Bueno, nos vamos con estas noticias bananeras, gentileza del León. Hasta el lunes próximo, aquí a las 11 de la noche, como siempre, en esto, La Ley de la Selva.